Buenos días, buenas tardes. Yo soy el licenciado Gabriel Asato del Servicio Geológico Minero Argentino. Voy a presentar la aplicación del método Play Fairway para la determinación de zonas de favorabilidad geotérmica de alta entalpía en el área de Puna Norte, Argentina. Esta presentación la hago en representación del Grupo de Trabajo de Geotermia del CEGEMAR y del Great Basin Center for Geothermal Energy, perteneciente a la Universidad de Nevada en Estados Unidos. Aquí en pantalla se muestra la nómina completa del grupo de trabajo. En primer lugar, pasaremos a explicar el concepto de Play Fairway Analysis. Entonces, el Play Fairway Analysis es un marco para realizar estudios y análisis de tipo exploratorios en ámbitos regionales, que es empleado comúnmente en la industria del petróleo y que utiliza términos propios del Golf. Entonces el play es el conjunto de datos que caracterizan o se relacionan directa o indirectamente a un recurso geotermal. Por ejemplo, en minería tenemos un equivalente que son las guías de exploración. El fairway es el área seleccionada en donde se va a realizar ese estudio exploratorio regional. Mientras que el análisis, la metodología de integración de análisis elegida para realizar el play fairway, que no es única, estamos hablando de metodologías. Y esa metodología a seleccionar, que en este caso ha sido digital, va a depender mucho de las características de los datos, las escalas, la disponibilidad de información y su calidad, entre otras características, ¿no? Como tal lo explica el título, el fairway, el área seleccionada ha sido el área Puna Norte, que está demarcada por este polígono que está aquí en rojo. Este, cuya superficie es de 40.000 kilómetros cuadrados y los límites en coordenadas geográficas son las que se presentan en esta diapositiva. Los detalles acerca del ámbito geológico serán explicados por el doctor Raúl Segiaro en este mismo congreso. Luego tenemos el play, o sea, qué elementos constituyen el play en esta región. Entonces, para eso hemos recopilado una serie de datos que en cierta manera forman la evidencia utilizados en este análisis. Por ejemplo, las alteraciones hidrotermales, que en este caso fueron procesados por el grupo de sensores remotos del CEGEMAR, detectándose alteraciones de tipo argílica y fílica. Las calderas obtenidas a través de los mapas geológicos. Los salares obtenidos tanto de los mapas geológicos, de los topográficos e inclusive interpretación de imágenes de tipo Google Earth. Las fallas cuaternarias obtenidas del catálogo de fallas cuaternarias del CEGEMAR, interpretaciones propias del doctor Raúl Segiaro. Los rasgos estructurales, que fueron interpretaciones de áreas que son interesantes desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista geotermal, interpretación realizada por los doctores Raúl Segiaro y James Folt. Y la detección de manantiales fríos realizadas en imágenes Google Earth, realizada por Nicole Archer. Otras fuentes de información utilizadas fueron los sismos, que en este caso fueron tablas obtenidas del sitio del IMPRES, y los manantiales calientes, toda una recopilación realizada fundamentalmente por Noelia Carrizo, quien inclusive realizó los estudios y los chequeos de la información y los cálculos de los geotermómetros con Brigitte Eiling. Y el mapa de vulcanismo, también realizado por todo el equipo de geotermal de CEGEMAR. Entonces, cuando nosotros tenemos información en distintos formatos, por ejemplo en formato de imagen, en formato digital, en formato de tablas, es necesario, digamos, adaptarla para crear lo que se llaman los mapas de evidencia, ¿no? Extraer de esa información la información que nosotros realmente necesitamos para generar Play Fairway. Por ejemplo, de la alteración hidrotermal, se detectaron tanto alteraciones
argíricas y fíricas, e inclusive se hizo un procesamiento realizado por Cynthia Marchetti, en donde se definieron los contextos, tanto en cuanto a edades y geología. Otra, por ejemplo, otra forma, ¿no?, de convertir esa información original o cruda de datos crudos, por ejemplo, lo que fueron los manantiales calientes, fue la revisión hecha por Noelia Carrizo. E inclusive no solamente se hizo la revisión de todos los geotermómetros y de la bibliografía existente y de los catálogos existentes, sino que todo eso, bueno, se transformó a formato GIS, e inclusive se generaron nuevos mapas definiendo la influencia de cada uno de esos geotermómetros, ¿no? Del mapa geológico se sacaron características como el vulcanismo, como las calderas. Las fallas, digamos, como habíamos dicho anteriormente, se extrajeron tantas del mapa geológico como del catálogo de fallas cuaternarias y reinterpretaciones realizadas sobre las imágenes Aster y Google Earth. Los sismos, en el caso de los sismos, lo que se hizo es, además de extraer toda la información en formato tabla del sitio del INPRES, se tuvo que reconvertir a formato GIS, e inclusive tuvo que hacerse una reselección porque solamente nos interesaban para el caso de los estudios geotermales todos los sismos que eran de tipo superficial, ¿no? Bueno, y así se hicieron distintos tipos de procesamiento sobre los datos originales que en realidad, que en líneas generales incluyeron metodologías, por ejemplo, de categorización, o sea, se trabajó directamente sobre la base de datos, incluyendo nuevos campos y tipificaciones. Se realizaron selecciones de atributos, por ejemplo, extracción de los datos que nos interesaba utilizando digamos, metodologías lógicas, clasificaciones, se utilizó una metodología de análisis geoespacial de tipo de clasificación, y análisis de corredor, o buffer análisis. Para los que no están familiarizados con las técnicas de procesamiento de datos con GIS, bueno, este cuadro les va, en cierta manera, lo ponemos a modo de ejemplo. Por ejemplo, la selección, tenemos todos los sismos en general, y lo que se hace es extraer en función de la profundidad solamente los sismos someros. Por ejemplo, en el tema de los manantiales calientes, lo que necesitamos saber nosotros cuál es clasificarlos según en su temperatura y su importancia como potencial fuente de alta entalpía. Entonces lo que se hace es una clasificación, o sea, se van estructurando toda esa información en función de una escala determinada. Y por otro lado, el análisis de corredores lo que es determinar para cada uno de los objetos que a nosotros nos interesa su área de influencia geoespacial, por lo cual se genera un nuevo polígono, por ejemplo, a una distancia fija, que puede ser de 1 o 5 kilómetros. Entonces, son todos tipos de procesamientos muy comunes utilizados en análisis geoespacial o GIS. El análisis, primera parte, lo que sería el modelado, ¿no? Habíamos hablado que el Plate Fairway Analysis fue en cierta manera una adaptación, el Geothermal Plate Fairway Analysis fue en cierta manera una adaptación realizada por James Falls a partir de su utilización en la industria petrolera. En ese sentido le dio un enfoque de sistema. ¿Qué significa enfoque de sistema? Que el sistema geotermal para James Falls está definido por tres componentes: la permeabilidad, el calor y los fluidos. Desde este punto de vista de sistema, de sistémico, podemos decir que, bueno, que nuestras componentes, nuestros mapas de evidencias pueden ser agrupados en estos diferentes subsistemas. Por ejemplo, para permeabilidad, seleccionamos el conjunto de fallas cuaternarias, los conjuntos estructurales favorables, los sismos someros, calderas, alteraciones hidrotermales. Para el subsistema calor, la geotermometría, la temperatura superficial, las alteraciones hidrotermales. Y para los fluidos, los manantiales calientes, manantiales fríos y las alteraciones hidrotermales también. Entonces, como segunda parte, tenemos la evaluación de las evidencias y el análisis digital. O sea, ya tenida la agrupación de los distintos rasgos o las distintas evidencias
en distintos subsistemas, podemos pasar a esta segunda parte. Entonces, nosotros habíamos hablado al principio que el modelo, o sea, la metodología de estudio, de integración, de análisis, va a variar según el tipo de dato, disponibilidad de información, escalas y calidad. En este caso, lo que nosotros elegimos es lo que se denomina un modelo de inferencias, que en otras palabras se podría denominar modelos orientados a conocimientos expertos, que consisten en lo siguiente: en traducir el conocimiento de cada uno de los expertos geólogos, hidrogeólogos, geoquímicos, especialistas en geotermia, estructuralistas, geólogos regionales, a términos que puedan ser interpretados por una computadora, por un algoritmo, algoritmo computacional, ¿no? En este caso se eligió la metodología denominada Index Overlay, que es un modelo de inferencias y que en definitiva consiste en dos partes. En la primera parte es considerar para cada subsistema permeabilidad, calor y fluidos, ¿no? La importancia de cada uno de esos rasgos estudiados, por ejemplo, fallas cuaternarias, digamos, puntos geotermales, y definir matemáticamente su importancia, ¿no? Por ejemplo, una importancia entre 0 y 1, ¿no? Por ejemplo, 0 correspondía a importancia nada y 1 correspondería a muy importante, mientras que 0,5 correspondería a importancia media, y así sucesivamente, ¿no? Entonces lo que obtenemos es una ecuación en donde tenemos la sumatoria del mapa, o sea, de la capa de evidencia, por su propio peso, dividido la sumatoria de los pesos en conjunto, ¿no? Una vez realizado esta operación utilizando en lo que en GIS se denomina Map Algebra, se realiza la combinación de los tres subsistemas utilizando una ecuación similar, ¿no? En donde cada subsistema también tiene su propio peso dentro de lo que es el modelo geotermal del área, y se evalúa de una manera similar a la ecuación anterior. Ahora, tengamos en cuenta una cosa que es muy importante. Lo que nosotros hemos visto acá es lo que se llama un modelo de inferencias, un modelo orientado a conocimiento experto, ¿no? Y este tipo de modelo depende mucho del conocimiento experto del conjunto total del equipo de trabajo, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante a tener en consideración, porque no son, o sea, este tipo de análisis no son generados automáticamente, que digamos, la valoración de cada uno de los factores geológicos, de los rasgos geológicos, sean sismos, sean fallas, sean calderas o lo que sea, es muy importante que sea realizada por los expertos, y ese es un trabajo muy, pero muy arduo, de discusiones diciendo esto es importante, esto ayuda a definir el sistema geotermal en esta región, sí o no, mucho, poco, nada. Y de esas discusiones surgen los pesos o las valoraciones o las importancias que se le asignan a cada uno de los rasgos geológicos ya, o los mapas de evidencias ya definidos. Por otro lado, digamos, todas estas discusiones terminan en un producto de este tipo, en donde cada uno de los rasgos tiene su propio peso, su propia valoración y como lo vemos en este caso, ¿no? Ahora, repasando, el flujo de trabajo completo consistiría, ¿no?, en lo que es la recopilación de los datos, su formateo y adecuación, y posteriormente, una vez que se tienen los datos completos, lo que se realiza es la generación de los mapas de evidencia, utilizando las distintas técnicas, como habíamos visto, ¿no? Selección, clasificación, tipificación y demás. Una vez que se generaron los mapas de evidencia, esos mapas de evidencia se procesan según los modelos de sus sistemas. Y una vez que se obtienen los modelos subsistemas utilizando el map álgebra y utilizando las ecuaciones de index overlay, se vuelve a aplicar una nueva index overlay combinando los tres subsistemas y obteniéndose como producto final el mapa de potencial geotérmico, que es un mapa de tipo regional, orientativo, en 2D, superficial, y lo que nos está indicando, en cierta manera, lo que está indicando es una síntesis
una síntesis de todo el conocimiento geológico y orientado a la geotermia que se tiene en el área. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que tenemos, no? Como producto tenemos que el Plate Fairway Analysis o el Geothermal Plate Fairway Analysis genera un mapa regional de potencial geotérmico para la generación de electricidad, que es lo que nos interesa específicamente en este caso. Simplifica y orienta la exploración. Los resultados siempre están en relación directa a la información disponible. ¿Eso qué significa? Que si de pronto nosotros tenemos mayor información, por ejemplo, mayores muestreos, otro tipo de información como sería la gravimétrica, datos de sensores remotos de mayor detalle, podría ser que encontráramos nuevos blancos de exploración, ¿no? O sea, donde no hay datos, este tipo de sistema, este tipo de metodología no va a dar información. Sí nos va a dar información donde hay mayor completitud de información, de datos, ¿no? El resultado se puede mejorar con más datos y por ende mostrar nuevas áreas de interés, inclusive recursos ciegos, ¿no? Por supuesto, ¿no? Una buena práctica que una vez obtenida este tipo de datos consiste en ir al área, al campo, y revisar, ¿viste? Con otros métodos, sea geofísicos o indirectos, la existencia, comprobar la existencia de estas anomalías o de estas áreas con potencial geotérmico, ¿no? A continuación, les estoy presentando en esta pantalla la contribución de cada uno de los autores al proyecto en general, o sea, el estudio de potencial geotérmico del Puna Norte utilizando el método de Plate Fairway Analysis. Y para finalizar, les presento a todos los autores y les agradezco su participación y su atención a esta presentación. Muchas gracias.